Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física de la semana número 2. Los temas que vamos a tratar son adición de vectores y el movimiento rectilíneo. Bueno, entonces, continuando con la clase anterior, ahora vamos a hacer el método de descomposición rectangular. Dado que un vector, por decir, en el sistema coordenado cartesiano de 3 dimensiones, pues va a tener 3 componentes, ¿no? Entonces vamos a estudiar eso. El otro tema que vamos a tratar es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Vamos a saber qué es un movimiento, ¿no? El movimiento lo vamos a hacer en forma recta, en una sola dimensión, y vamos a explicar también cuáles son los elementos del movimiento y asimismo determinar por qué se dice que es uniforme, ¿no? ¿Qué elemento es uniforme? Bueno, en este tipo de movimiento, como ustedes pueden ver en la animación, siempre la velocidad va a ser un solo valor, o sea, constante, en todos los puntos que se traslada el móvil, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar ahora con la continuación de la clase de vectores. En este caso tenemos el método descomposición rectangular de un vector. ¿En qué consiste esto? Vamos a dibujar una cuadrícula que nos va a servir como una referencia. Les había indicado que un vector necesariamente tiene que tener una referencia, ¿sí? Entonces tenemos esta cuadrícula, ¿sí? Vamos a trazar ahí, como la pantalla va a ser un sistema de 2 dimensiones, entonces también aquí vamos a trazar los 2 dimensiones, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está el eje X, tanto por convención se sabe que para la derecha es positivo y para la izquierda es negativo, pero ¿de a partir de dónde? Entonces tenemos que elegir un origen. Estamos eligiendo este punto que está aquí, ¿sí? Donde hemos trazado también un segundo eje, el eje de las Y, en la que esa convención hacia arriba es positivo y hacia la parte inferior es negativo. Entonces es como el origen, ¿correcto? A partir de ahí trazamos un vector, supongamos que tenga el vector A, ¿no? Tiene su magnitud, tiene su sentido, y por lo tanto la dirección va a estar dada por el ángulo que forman, ¿no? El vector y el eje X, ¿no? Ese ángulo θ. Listo, ya tenemos ahí un vector con sus 3 elementos, entonces ahora lo que tratamos es descomponerlo. Pero al descomponerlo, lo que vamos a hacer es que sus componentes estén en los 2 ejes que hemos trazado, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Y para hacer eso, nosotros vamos en la posición que está la flechita, o mejor dicho, la parte final del vector, trazamos una perpendicular de ese punto hacia cada uno de los ejes. Por decir, trazamos una perpendicular hacia el eje X, ¿correcto? O sea, este ángulo debe ser 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. ¿Sí? Y a partir del inicio del vector, trazamos pues la componente. Esto que hemos puesto acá, se conoce como la componente del vector A en el eje X. ¿Sí? De igual manera vamos a hacer para la componente en el eje Y. Vamos a trazar una perpendicular. ¿Sí? Ahí está, una perpendicular, y luego desde el inicio del vector A, trazamos la componente del vector A en el eje Y. ¿Correcto? Ahí está. Esto es lo que hemos descompuesto entonces el vector A en sus 2 componentes. ¿Y cómo lo vamos a leer aquí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a indicar entonces, usando la relación trigonométrica, en este triangulito, ahora sí, triángulo, rectángulo, se ha formado, ver cuánto es AX, ¿no? ¿Sí? Usando relaciones trigonométricas. Nosotros sabemos que es la magnitud del vector, ¿sí? A por el coseno del ángulo. En el otro lado también vamos a hacer lo mismo y vamos a ver que en ese lado es A seno de θ. Entonces ahí tenemos las 2 componentes. Hemos descompuesto el vector A. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un resumen acá al lado derecho, donde lo vamos a expresar. Ok, ahora sí, ¿no?
Ahí está la componente del vector A en el eje X, sería esta parte, su magnitud, A coseno de teta, y el signo más nos va a indicar la dirección, ¿no? En el eje X positivo. Lo mismo hicimos con la componente del vector A en el eje Y. Ahí tenemos la magnitud, A seno de teta, y el signo más nos está indicando la dirección, que quiere decir en el eje Y positivo, ¿cierto? Positivo. Entonces, esas dos son las componentes del vector A. Ya hemos descompuesto un vector. Bien, continuamos. Representaciones analíticas de un vector. Vamos a hacer su representación, ¿no? La representación más común que hemos conocido es, pues, tenemos un vector, esta es la representación, ¿no? Un vector con una letra con su flechita, ¿no? Puede ser minúscula también, ¿sí? Esa es la representación, pero veamos ahora de otra manera, más analítica, como una forma de par ordenado, pero ahora sí está representado, ¿sí? Con la componente en la posición de ¿sí? De la variable X y A de Y en la posición de la variable Y, ¿no? Es como si fuera un par ordenado en un sistema coordenado cartesiano de dos dimensiones, ¿no? En la forma de magnitud y dirección. Entonces, vamos a ver cómo expresamos la magnitud de un vector en función a sus componentes. De la misma manera, su dirección. Nosotros sabemos que la dirección está relacionada al ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? A un ángulo, claro, para eso hemos elegido un sistema de referencia. Entonces, la magnitud, como ya hemos indicado cómo se representa, el vector con barras o equivalentemente sin la flechita en la parte superior, ¿no? Esa sería la magnitud del vector. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente del vector en el eje X al cuadrado más la componente del vector en el eje Y al cuadrado. Esa sería la magnitud, entonces, del vector. Y la dirección, bueno, como nosotros conocemos de este triángulo, de un triangulito rectángulo, ¿sí? Ahí está, si tiene este es el ángulo teta, su componente vertical será AY y su componente horizontal AX. Queremos saber la magnitud, simplemente vamos a usar uso, ¿sí? De la definición de una de las funciones trigonométricas, ¿no? Tangente. Tangente de este angulito sería cateto opuesto, la componente en el vertical entre la componente horizontal, ¿correcto? De tal manera que así, usando esa definición de la tangente de teta, nosotros tenemos, pues, que calcular, ¿qué cosa? La dirección. ¿Y la dirección por qué está dado? Por el ángulo, ¿no? En este caso, teta. ¿Qué hacemos para encontrar el ángulo? Bueno, utilizamos, ¿no? La función inversa de tangente de teta. ¿Okay? Ahí tenemos la función inversa, ¿no? Ahí está. Pero teniendo en cuenta que estamos eligiendo en relación a la dirección con el eje X. ¿Sí? La dirección con el eje X. O sea, es el ángulo que forman entonces el vector con la coordenada del eje X. ¿Correcto? Positivo para nuestro primer caso. Adición de vectores por el método analítico. Analítico, pues, significa que vamos a utilizar ecuaciones matemáticas o herramientas matemáticas, ¿cierto? Veamos. Descomponer los vectores dados y describir sus componentes con respecto a los ejes coordenados. Primero vamos a hacer eso. Quiere decir, vamos a descomponer los vectores y describir componentes con respecto a los ejes coordenados. Vamos a hacer eso. Entonces dibujamos una cuadrícula. Vamos a hacerlo en dos dimensiones. Aquí están los dos ejes. Ahí está el origen. Trazamos un vector. Este es el vector A de color rojo. ¿Sí? Su magnitud también es A. Y hace un ángulo θ con el eje X. Correcto. Veamos ahora otro vector de color verde. Vector B, que también va a ser un ángulo con el eje X, en este caso negativo,
y su ángulo es alfa. ¿Correcto? Vamos a hacer la adición de esos vectores, ¿sí? Pero primero cada uno de ellos lo vamos a descomponer, ¿no? Que sus componentes estén, pues, en la dirección de los ejes coordenados. Empezaremos con el vector A. Trazamos una perpendicular, ¿no? Miren, trazamos una perpendicular al eje X positivo. Y ahí encontramos una de sus componentes, AX. Lo mismo, nuevamente, la componente del vector A en el eje Y. Trazamos una perpendicular al eje Y. ¿Correcto? De esa manera, A, Y. Listo, ya tenemos ahí descompuesto el vector A en sus respectivos ejes, tanto en X como en Y. Luego, hacemos lo mismo con el vector B. Trazamos una perpendicular hacia el eje X, ¿sí? Y unimos el origen del vector B con la intersección de la perpendicular con el eje X, ¿correcto? Ahí tenemos entonces la componente del vector B en el eje X. Nuevamente hacemos lo mismo para la componente en el eje Y. Trazamos la perpendicular, ¿sí? Y encontramos, pues, la componente del vector B en el eje Y. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer sumatoria de vectores tanto en el eje X como en el eje Y. Ahí, pues, ustedes pueden ver, supongamos que tenemos que hacer la suma de esta componente AX y BX, ¿correcto? Todos están en el mismo eje, o sea, en la misma dirección, ¿correcto? De sentidos contrarios, sí, eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo, en el eje Y, esta componente de B y la componente de A, en el eje vertical. Están de sentidos contrarios, pero en la misma dirección, como hemos dicho, sobre los ejes verticales Y o, en este caso, horizontal X. Vamos a sumar cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, entonces describimos, por decir aquí, primero, vector A, ¿sí? Su componente en el eje X sería positivo, A coseno de teta. De la componente del eje Y, aquí está, este sería entonces A seno de teta, ¿no? ¿Sí? Positivo, ¿sí? A seno de teta. Ahora veamos lo que es el vector B, ¿sí? El vector B, su componente en el eje X, si nos damos cuenta, está en sentido contrario, hacia la izquierda, su dirección, por eso lleva el signo o dirección, perdón, sentido negativo, ¿no es cierto? B coseno de alfa, correcto. Y la componente en el eje Y también está en sentido contrario, ¿no? En el eje de las Y, pero en el sentido negativo, ¿ok? Negativo. B menos B seno de alfa, ¿sí? Entonces ya hemos descompuesto, ahora ya hemos descrito ahí cada uno de los vectores. Teniendo en mente esto, ¿qué vamos a hacer? Como es adición, vamos a sumar pues este vector A con este de aquí, ¿correcto? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a sumar el vector vertical de A, la componente vertical de A y la componente vertical de B, correspondientes, ¿ok? Entonces vamos al otro slide. Dice, sumar las componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Entonces, este vendría a ser ya ahora la resultante de la componente X. ¿Sería qué cosa? La componente del vector A en el eje X más la componente del vector B en el eje X. Entonces, ahora sí su correspondiente, ¿no es cierto? A coseno de teta menos B es coseno de alfa, ¿sí? Lo mismo hacemos para la resultante en el eje Y, que va a ser la suma de la componente del vector A en el eje Y más la componente del vector en el eje Y y sus respectivos valores, ¿no? ¿Sí? Correcto. Listo. Ahora, describir el vector resultante. Vamos a ver ahora cómo es el vector resultante. Indicamos las componentes, ahí en esta forma de un par ordenado, veamos. ¿Sí? Primero, la magnitud. ¿Cómo vamos a conocer la magnitud?
Bueno, pues la magnitud, ¿cómo sería? Si nos recordamos, en este caso sería, ¿no? De esta manera, ¿no? Rx a las componentes, ¿no? Las componentes al cuadrado todas, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí está, ¿no? La componente. Y la dirección, bueno, como tenemos ahí estos dos componentes de la resultante, sabemos pues que usamos para eso encontrar un nuevo ángulo, que va a ser gamma, y va a ser la función inversa de la tangente de la menos 1. ¿Entre quién? La componente vertical o del eje Y entre la componente en el eje X. ¿De quién? De la resultante. ¿Sí? Entonces ahí tenemos pues entonces los elementos del vector resultante, magnitud y dirección. ¿Cómo lo representamos aquí? Bueno, hacemos el gráfico, este es el eje, ordenado en 2 dimensiones, ¿sí? Y observamos aquí, este va a ser el vector resultante, ¿sí? Lo descomponemos, sabemos que cada uno tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su dirección? Bueno, en ese triangulito trazamos el ángulo, ubicamos el ángulo con el que haga con el eje X, ¿no? Ese sería la dirección del vector resultante, ¿sí? Ahora vamos a definir lo que es vector unitario. Veamos el vector unitario. Se llama vector unitario aquel cuya magnitud, entonces nos fijamos hoy, que es magnitud, que sea igual a la unidad, ¿sí? Y que indica la dirección de un vector dado, ¿no? O sea, tenemos un vector cualquiera, ¿sí? Yo tengo un vector cualquiera, por decir, ¿no? Si me dicen que tiene el valor de la unidad, significa que este vector es vector unitario, ¿correcto? Pero en los simbolismos, el vector unitario muchas veces utilizan la letra mu, ¿correcto? Este es un vector unitario. De tal manera que su vector es igual a 1. Pero la definición de vector unitario de cualquiera, por decir mu, de un vector A, por decir, ¿no? Es igual, pues, a ese vector A dividido entre su misma magnitud, ¿correcto? Sí. Ese es el vector unitario, ¿correcto? De esta definición nosotros podemos desprender que el vector A es igual a mu sub A, o mejor, serán del orden, ¿sí? La magnitud del vector por su vector unitario, ¿no? A, ¿correcto? De esa manera también. Veamos aquí está más ordenado, ¿sí? Por ejemplo, el vector unitario asociado a un vector A se denota por mu, ¿no? Con un sombrerito arriba. Y se define, ahí está, ¿no? Mu es igual al vector sobre su magnitud. Miren, acá también es recordando, ¿no? Que así también hemos indicado que se puede representar, ¿no? La magnitud, ¿no? Sin la flechita arriba. A ese vector unitario, su magnitud es 1. Veamos aquí, tenemos el vector A, sabemos su magnitud es A, y su vector unitario, aquí en esa flechita paralela, ese es su vector unitario, ¿no? De tal manera que podemos expresar el vector A en función, pues, ¿sí? A la dirección del vector unitario, ¿no? Ahí está el vector A, es igual a la magnitud del vector A por la dirección del vector unitario, ¿no? Descomposición de un vector ahora en 3 dimensiones, ¿no? A esos vectores le vamos a asociar, ¿sí? Como son 3, en 3 dimensiones, son 3 ejes, a cada uno de los ejes le vamos a asociar un vector unitario. La literatura universal dice que esos vectores son I
J y K. ¿A quién está asociado respectivamente? X es a Y es a J y Z es a K. ¿Correcto? Así está. Vamos a verlo gráficamente. ¿Sí? Dibujamos, ahí está, el sistema coordenado en 3 dimensiones. El eje X, el eje y el eje Z. Siempre en ese orden, ¿no? Antihorario. Primero X, después y después Z. No pueden estar desordenados, ¿ok? Tiene que estar en ese orden. Primero X, después y luego Z. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a asociar los vectores unitarios a cada uno de los ejes. ¿Correcto? Miren, al eje X, el vector unitario Y. A Y, el vector unitario J. Y a Z, el vector unitario K. Así es en el sistema, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces, las direcciones de Y, que significa que están en la dirección del eje X positivo. Y sería menos Y, pues en el sentido contrario, ¿no? ¿Okay? Ahora sí, trazamos un vector. Ese es el vector A, su magnitud es A. Ahora tenemos que saber otro concepto de esto. ¿Cuál es el plano que forma, pues, el eje X con el eje Y? ¿No es cierto? Ese va a ser el plano. Ese plano que está aquí. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descomponer el vector A en, eh, en componentes, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Para eso, ¿qué hacemos? Trazamos una perpendicular del vector A, de la parte final, hacia el plano que forman los ejes X y Y. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Usamos una línea que una el origen del sistema coordenado con ese punto de intersección en el plano X y Y. Luego, a partir de ahí, trazamos de este punto, trazamos perpendiculares a los ejes X y Y. ¿Correcto? De esa manera obtenemos ahí la componente en el eje X, y lo mismo hacemos trazando una perpendicular al eje Y, encontramos la componente en el eje Y. Ahora, para encontrar la componente del vector A en el eje Z, también trazamos una perpendicular, pero esta vez hacia el eje Z, ¿correcto? Ahí están las 3 componentes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y cómo son? En el primer caso, sería el vector componente en el eje X del vector A, ¿sí? Y así también hacemos el vector componente en el eje Y, ¿no? Lo mismo haremos pues en Z. Ahí están las componentes. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos representar el vector A, o el vector A es equivalente a la suma de los 3 componentes, ¿ok? Veamos. Ahí está, ¿no? Vector A es igual a la suma de las 3 componentes, tanto en el eje X, más la componente en el eje Y, más la componente en el eje Z. ¿Sí? Podemos hacer eso. Pero también podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos, pues, que la componente en el eje X, ese vector, es equivalente a la magnitud de la componente por el vector unitario Y. Y eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿no? La magnitud del vector, la magnitud de la componente en el eje X por su vector unitario, ¿correcto? Está acompañado entonces ya con su vector unitario que indica la dirección. Lo mismo vamos a hacer con el eje, o el vector que es la componente en el eje Y, ¿sí? Y continuamos así en la componente del eje Z, ¿no? Con su vector unitario K, ¿correcto? Ahora, si nos observamos, cuando hemos ubicado B, no es más que la diagonal de un paralelepípedo, ¿correcto? La diagonal mayor. Ahí lo vemos, pues, dentro de un paralelepípedo, ¿no? Okay. Observaciones. La magnitud del vector A está dado por, bueno, como antes era 2
componentes ahora son 3. O sea, la sumatoria de los cuadrados de de cada uno de los componentes, su suma, ¿no? Correcto. Ahora ustedes preguntarán, ¿y la dirección? Bueno, en este caso es más complicado determinar la dirección, ¿no? No es solo un solo ángulo, porque son 3 ejes, van a haber 3 ángulos. Se llaman ángulos directores o ángulos direccionales, ¿no? Alfa está relacionado al eje X, beta al eje y gamma al eje Z, ¿correcto? Así tenemos. Vamos aquí, trazamos, ahí está el sistema coordenado en 3 dimensiones, ¿sí? Trazamos un vector A con su magnitud A, ¿sí? Ubicamos las componentes, que sabemos coma, ¿no? En el eje X, en el eje Y, y en el eje Z, ¿correcto? Ahora sí, ubiquemos la dirección. Miren cómo se traza. Lo que me indica los ángulos directores, precisamente. Trazamos del vector A hacia el eje X, sería el vector alfa, ¿no? Ahí está, ese sería alfa, ¿correcto? Ahora, nuevamente, del vector A al eje Y, ese sería beta. Y del vector A al eje Z, ese sería gamma. Ahí están los 3 ángulos directores o direccionales, ¿sí? En trigonometría se observa que hay una cierta relación, ¿correcto? Bueno, ahí está cada uno de ellos. Se cumple, ¿sí? Sí, se cumple esta relación. Adicionalmente, tiene esta propiedad, estas 3 vectores, ¿no? Mejor dicho, sus cosenos. Se verifica esta identidad, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma debe ser igual a la unidad, ¿sí? Se demuestra eso, no lo vamos a hacer, solo tenemos que eh, tener en cuenta esta propiedad, ¿no? O esta identidad. Ahora vamos a ver la parte de cinemática. Cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. La mecánica clásica, cosa que vamos a hacer aquí en este ciclo, ¿no? Comprende tres áreas. Una es cinemática, otra es dinámica y la tercera es estática. Empezaremos con cinemática, la causa de movimiento de los el movimiento que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es movimiento. Aquí la definición nos dice, movimiento es un cambio de posición. ¿Qué es movimiento? Un cambio de posición. Allá. Entonces, ahora decir cambio de posición. Primero saber qué es posición, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tener en cuenta en posición? Entonces, por ejemplo, ustedes, yo supongo que estén en un ambiente determinado. Lo más cercano, fíjense la puerta más cercana. Esa puerta más cercana, asócienla con el origen de coordenadas, ¿correcto? Entonces se va a hacer el origen de coordenadas. Y usted de esa posición traza un vector a donde usted está sentado, ¿no? Asistiendo a la clase. Esa va a ser su posición. ¿Respecto a quién? A la puerta, ¿no es cierto? Esa es su posición. Entonces, si usted se mueve, por decir, a tomar un libro que está a unos 3 metros de su posición, está cambiando de posición, porque trazaría otro vector de la puerta a la nueva posición, ¿no? Donde esté el libro. Ahí ya estaría haciendo un cambio de posición, ¿correcto? Entonces, el movimiento es cuando usted ha realizado cambio de posición. Vamos entonces. Movimiento es relativo. Esta palabrita también tenemos que saberla muy bien, relativo. Su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. Allá nosotros usamos como referencia, ¿qué cosa? La puerta, ¿no es cierto? Eso hemos usado, ¿sí? ¿Sí?
o en esa misma puerta, pues está una persona que está observándonos, que nosotros cambiamos de posición, ¿no? Ese sería también el observador. Ah, pero ¿qué pasa si el observador se está moviendo? Ah, ya, él se mueve, o sea, ahí se produce el problema de lo relativo. Vamos a explicarlo más detenidamente, ¿ok? Lo importante es que nosotros ya tenemos una referencia, que puede ser, pues, el origen de un sistema coordenado, o la persona está colocada, o sea, el observador que va a ver el movimiento, está colocada en el origen del sistema coordenado, ¿no? En este caso, la puerta que les he puesto como ejemplo. Veamos para distinguir que el movimiento es relativo, ¿ok? Ahí ustedes van a ver dos observadores, ¿correcto? ¿Sí? Y una caja que ustedes pueden verlo de color amarillo que está sobre el vagón de un tren, ¿correcto? Entonces vamos a hacer la descripción, ¿ok? Vamos a paralizar la animación. Fijémonos dentro del vagón del tren, ¿correcto? Aquí tenemos una persona, este va a ser un observador, que le vamos a llamar O', ¿sí? Y a su costado vemos una caja, ¿correcto? Vemos una caja, ¿sí? Él dirá, observa la caja y la caja para él, para este observador que está aquí, O', no se mueve. Es lo mismo, por decir, ¿no? Que usted estuviera en un ómnibus o un microbús, se sentaba atrás y una persona X determinada, ¿no? En la parte de adelante también sentada, ¿no? A pesar que usted está viajando, o sea, el vehículo se está moviendo, usted diría, ¿no? La persona que está adelante no se mueve, pues está sentada, pues no se mueve, ¿no? Es lo mismo. Este observador mira acá y no se mueve, ¿correcto? A pesar que todo el tren está en movimiento, ¿no? En la parte de afuera, al costado de la línea férrea, ¿no? Muy cerca por donde pasa el vagón, se encuentra otro observador. Él va a mirar la caja y él va a decir, la caja sí se está moviendo hacia de izquierda hacia derecha, ¿no? Entonces, ¿qué es relativo? Este señor de acá está afuera, ve que la caja se mueve, mientras que para este observador que está mismo dentro del vagón, la caja no se mueve, ¿correcto? Entonces, ¿de quién depende? Del observador, ¿no es cierto? De quién observe el movimiento, ¿ok? De eso depende, ¿ok? Por eso se dice el movimiento relativo. Bueno, ahora en el universo, pues no hay nada fijo, ¿no? Que no se mueva. Te dirán, no, yo estoy en mi asiento, pero ¿respecto a qué? Porque a la final usted sabe que nuestro planeta rota alrededor de su eje y orbita alrededor del Sol. O sea, siempre está en movimiento, ¿correcto? Y toda la galaxia todavía se mueve en relación a otro, ¿no? O todo el sistema planetario solar se mueve en relación a otras estrellas o otros puntos que nosotros creemos que es fijo, ¿no? Por eso es el movimiento relativo, ¿ok? Si hay preguntas, me lo hacen saber. Veamos. Ok. Ahora veamos con los conceptos básicos de cinemática. Primero, sistema de referencia, ¿no? Vuelvo entonces a lo que ya les había indicado, ¿no? Ustedes están sentados y ustedes fijan la puerta, pues, como el origen de coordenadas. Estamos fijando como el origen de un sistema de referencia. Por eso se dice sistema de coordenados asociados a un observador. ¿Qué hemos puesto? El observador, ¿sí? La persona que va a mirar el movimiento, ¿no? Lo hemos colocado en el origen de coordenadas, ¿no? ¿Sí? O también puede poner un objeto, como hemos visto ya en una puerta, que puede ser, ¿no? Eh, nuestra referencia, ¿no? ¿Okay? ¿Para qué sirve? Sirve como herramienta para simular el movimiento de un objeto o describir un evento, ¿no? Eso es, pues, ¿no? Si no hubiera una referencia, ¿cómo vamos a decir que estén cambiando de posición? No hay una forma de describirlo, ¿no? Tenemos necesariamente que utilizar un sistema de referencia. Entonces, ahora sí,
Veamos en este gráfico, tenemos un sistema coordenado en 3 dimensiones, y nuestra referencia va a ser el origen de coordenadas, ¿no? Ahí lo colocamos a la persona que va a observar lo que sucede alrededor en el espacio, ¿no? Acá por decir, hay un evento, ¿sí? Y un evento quiere decir, pues, se produjo un choque, por decir acá, y nosotros estamos observando, ¿no? ¿Sí? Si cambió la posición, ¿no? También podemos, el observador va a estar midiendo a partir de ahí, ¿ok? Vamos a ver eso. Luego decimos vector posición, justo lo que queríamos encontrar, ¿no? ¿Sí? Indica las coordenadas del punto donde se localiza el objeto. Se representa geométricamente por un vector dibujado desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza el objeto o evento, ¿correcto? Aquí está nuestro sistema coordenado, lo hemos puesto como referencia y ahí colocamos al observador. Entonces, a partir del origen de coordenadas, trazamos su vector posición, ¿correcto? Y ahí localizamos, por decir, un automóvil, ¿correcto? Localizamos ahí un automóvil, ¿no? ¿Sí? Lo localizamos en este punto, ¿correcto? Al localizarlos en ese punto, ¿sí? Vamos a observar cómo cambia de posición. Supongamos pues yo trazo otro vector y le llamo R', ¿correcto? Ahora está aquí, cambió de posición. El vector que va a unir eso se llama el vector cambio de posición, ¿correcto? Y esto es no más que R menos R', ¿correcto? ¿Sí? Ahí está. ¿Ver? ¿Sí? Ese es el vector, entonces, cambio de posición. Creo que acá había un error. Delta de R lo vamos a decir. Es el cambio de posición, ¿correcto? Él está observando eso, ¿no? El observador. Es como si el automóvil estuviera en esta posición y luego ha cambiado a esta posición. ¿Sí? Ha cambiado de posición. Lo que nos interesa es saber que el vector de posición localiza dónde está el objeto, ¿no? ¿Sí? Cambio de posición, bueno, trazamos otro vector de posición. ¿Sí? Poco a poco, ya creo que me he adelantado. Ahora, la posición, pues, como va a ser un sistema tridimensional, lo podemos localizar a través de un punto, ¿no? En el espacio, si estamos en un sistema coordenado en 3 dimensiones, ¿no? Por sus respectivos componentes, X, Y, Z, ¿no? Y ese sería el vector posición. Desplazamiento, ahora sí, lo que hemos visto, cambio de posición, tiene el nombre de desplazamiento. También se dice vector de desplazamiento, es un vector, es una cantidad vectorial, ¿no? ¿Sí? Que indica el cambio de posición, ¿no? Muchas veces ese cambio de posición está dado con este vector en forma general, ¿no? Delta de R, ¿correcto? Delta. Veamos, y en un movimiento en solo una dimensión, que es el eje X, ¿no? Porque vamos a hacer movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ahí tenemos una persona, ese va a ser el observador. El observador va a estar ubicado en el origen de coordenadas, o sea, en X igual a 0, ¿no? ¿Sí? En X igual a 0, ¿correcto? Ese va a ser el observador. ¿Qué va a observar? Va a observar un automóvil, ¿correcto? ¿Sí? Que está en la posición inicial para un tiempo t sub 0 inicial. Pongamos que ese tiempo es igual a 0, quiere decir que el automóvil está probablemente, ¿no?, estacionado. Le decimos en qué posición se encuentra, en X sub 0, posición inicial. ¿Sí? Y ese automóvil, bueno, está en movimiento, ¿sí? Lo localizamos. Ahí está, ese va a ser nuestro vector posición inicial, ¿correcto? Trazamos desde el origen su vector posición inicial. ¿Sí? Bien, el automóvil está en movimiento con una velocidad, para nuestro caso vamos a indicar que ya es constante, ¿sí? Y medimos nuevamente el automóvil para un tiempo final, con un tiempo que ha pasado con un tiempo t, t minutos, t segundos, que sabemos, ¿no? Un tiempo, posición final, después un tiempo t. Describimos su posición final, x, ¿sí? Para eso también lo
ubicamos, mejor dicho, trazamos su vector posición. Correcto, ahí está su vector posición. Entonces, el desplazamiento se define como la diferencia, ¿sí? Antes de eso, como hemos visto, pues, T inicial, T final. ¿Qué ha pasado? Ha transcurrido, ¿no? un tiempo, desde la posición inicial a la posición final. Se conoce tiempo final menos tiempo inicial. A este delta de t se llama intervalo de tiempo en el que he cambiado de posición. Intervalo de tiempo en el que cambió de posición. ¿Okay? La diferencia entre la posición final, x menos el vector posición inicial, se conoce como desplazamiento, ¿no? Muchas veces se escribe de esta manera. Ese vector de desplazamiento es posición final menos posición inicial. Bueno, a veces no se pone ya la flechita cuando es una sola dimensión, una sola dirección, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Delta de x. El vector de desplazamiento, entonces posición final menos posición inicial, es igual delta de x, o esto también se conoce como desplazamiento. ¿Sí? Tener en cuenta, el desplazamiento es una cantidad vectorial, ¿no? A veces confundimos por qué, como nosotros vamos a hacer movimiento rectilíneo uniforme, o sea, en una sola dimensión, la dirección va a ser la misma. A veces se obvia esas flechitas. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Ahora el desplazamiento, su magnitud, pues las unidades en el sistema internacional va a ser el metro, ¿no? Porque es una cantidad física de longitud. Ahora veamos a definir velocidad media. Velocidad media es una cantidad vectorial. Indica el cambio de posición, ¿cierto? ¿Cómo era el cambio de posición? Habíamos dicho delta de x, ¿no? X final menos x inicial, ¿correcto? Posición final menos posición final. De un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Cómo es un intervalo de tiempo? Habíamos puesto que era delta de t, y eso era tiempo final menos tiempo inicial. El cociente entre esos dos nos da la velocidad media, y tener en cuenta que eso es una cantidad vectorial, ¿no? ¿Sí? En ese cociente. ¿Sí? Entonces, analíticamente, así representamos velocidad media, es igual entonces el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Hemos indicado que esa cantidad física es vectorial y sus unidades en el sistema internacional es metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora sí, distancia, miren, distancia, simbolizado con una letra S. ¿Sí? Presten acá la atención, van a distinguir, ¿no? ¿Qué diferencia existe con desplazamiento? Desplazamiento, acuérdense que es una cantidad vectorial. Y si hay diferencia, es que distancia es una cantidad escalar, que indica la longitud de recorrido de un objeto. Longitud de recorrido de un objeto, ¿correcto? O también podemos decir que la distancia es la longitud de la trayectoria. Veamos entonces. Si esa es longitud, las unidades en el sistema internacional es el metro. Veamos acá. Pongamos una persona, va a hacer ese camino entre el punto A y en el punto B. Entonces, esta línea roja, ¿sí?, va a ser la trayectoria que va a seguir la persona. ¿Correcto? Si nosotros queremos medir la distancia, tenemos que medir punto por punto todo lo que estoy trazando, y esa va a ser la distancia, ¿correcto? Toda esa trayectoria. Mido toda esa trayectoria. En cambio, si yo quiero conocer cuál es el desplazamiento, ¿sí?, tengo que trazar un vector entre la posición inicial A y la posición final B. Lo hago a través de una recta. Ese es el vector desplazamiento. ¿Ok?
¿Qué interesa para trazar el vector de desplazamiento? La posición inicial y la posición final. En cambio, si yo quiero conocer la distancia, tengo que medir toda la trayectoria, ¿correcto? Esa es la diferencia entonces entre distancia y desplazamiento. ¿Okay? Lo que va a suceder es, como vamos a hacer movimiento rectilíneo, bueno, pues la trayectoria que va a ser una línea recta. ¿Y cuál va a ser el desplazamiento? También pues una línea recta, pues ya sabemos, ¿no? ¿Sí? En ese caso, sus magnitudes del desplazamiento, ¿no? Y la distancia van a ser las mismas, ¿correcto? Van a ser los mismos. Pero acuérdense entonces del concepto, la definición de desplazamiento y de distancia, ¿no? En algún momento van a preguntar, ¿no? Solo para el movimiento rectilíneo, su magnitud del desplazamiento es igual a la distancia. ¿Ok? Rapidez media, nuevamente, ¿no? Otra cosa que tienen que diferenciar, velocidad media y rapidez media. Rapidez es una cantidad física escalar que indica la distancia recorrida, miren, distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Sí. Distancia entre un intervalo de tiempo. ¿Ok? Unidades, también metros por segundo, ¿correcto? Nuevamente, en un movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que la magnitud de la velocidad media va a ser igual que la rapidez media, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? Esto de aquí, ¿qué cosa es? La magnitud de la velocidad media. ¿Y eso qué es? La rapidez media, ¿correcto? Solo en esas condiciones, el movimiento rectilíneo van a ser iguales, ¿no? ¿Okay? Observaciones. Para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamiento es, en forma general, ya el desplazamiento se escribe así, ¿no? A veces también se pone delta de R igual R, posición final menos posición inicial, tal como está ahí, ¿no? ¿Sí? Veamos aquí en el grafiquito que nos ayuda más a entender, ¿no? Solamente estamos dibujando ya el primer cuadrante, el observador en el origen de coordenadas. Ese probablemente sea el vuelo pues, de una mosca, ¿no? ¿Sí? Esa trayectoria. ¿Sí? Entonces vamos a ver su posición inicial y su posición final. Posición inicial, a ver, rápidamente. Posición inicial para un tiempo t sub 0 inicial, ¿correcto? Trazamos su vector posición inicial, ¿correcto? ¿Sí? Luego su posición final para un tiempo t que ha pasado ya. ¿Sí? Ubicamos el vector, sería vector posición final. Luego trazamos un vector desde la posición inicial hacia la posición final. Ese vector de color rojo que ustedes lo ven ahí se conoce como el vector desplazamiento, ¿no? ¿Sí? O la diferencia de esos dos vectores, ¿correcto? Ese es el vector de desplazamiento que aparece acá. ¿Sí? Luego, la definición general de velocidad media, bueno, pues ya nosotros tenemos el vector de desplazamiento en forma general, entonces lo único que tenemos que hacer es que la velocidad media en forma general es ese desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿no? Okay. Movimiento rectilíneo uniforme. Se caracteriza por el hecho que el móvil realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. O sea, este es D y acá es delta de T, ¿no? O delta de X o delta de T, ¿no? Ahí está. Eso sería que en todos los puntos la velocidad debe ser constante, ¿correcto? Porque ya sabemos, movimiento, cambio de posición, rectilíneo, es porque lo vamos a realizar en una línea recta o una sola dimensión, ¿no? Y uniforme va a ser porque la velocidad va a ser constante en todos los puntos de la trayectoria o de la línea recta, ¿no? Su velocidad va a ser constante, ¿correcto? Eso se caracteriza. Entonces veamos aquí en el ejemplo. ¿Sí?
Este primer tramo, por decir, es un desplazamiento D, y lo va a realizar en un tiempo T. En el otro tramo, el desplazamiento también va a ser D, y el tiempo para realizar ese desplazamiento es T, o sea, en todos, ¿no? O sea, son los mismos desplazamientos en el mismo intervalo de tiempo. Y la velocidad en todos esos va a ser constante, ¿ok? Va a ser constante. Ecuación del movimiento rectilíneo, uniforme. La posición del móvil va a variar linealmente con el tiempo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Linealmente con el tiempo. Está dada por esta ecuación. ¿De dónde nace esa ecuación? Bueno, de la definición de la velocidad media, ¿correcto? Velocidad media, esta ha sido posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Ustedes despejan, aquí sale T menos T sub 0, y eso debe ser igual posición final, posición inicial. Ordenando todos los términos, diremos pues X menos X sub 0, este es igual B, T menos T sub 0, y aquí nuevamente ordeno, X igual a X sub 0 más B, T menos T sub 0, ¿correcto? Esta de aquí es la ecuación de la posición en función del tiempo. Es una ecuación lineal, ¿no? O es una ecuación muy similar, o es similar a la ecuación de la recta, ¿cierto? Que es esta. ¿Okay? Observaciones. Conocida la posición inicial en el sistema T sub 0 y la velocidad en el móvil, ¿no? Esto es cuando ya T igual a 0. ¿Qué hago? Reescribo la ecuación. ¿Sí? T sub 0 igual a 0. Entonces, este término se tacha y lo reescribimos, ¿no? Ya no lleva el T sub 0. ¿Correcto? Eso sería, ¿no? Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Vamos a hacer primero la gráfica posición en función del tiempo, ¿sí? Diremos, pues, a una posición inicial, acá T sub 0 es igual a 0, tenemos la posición X sub 0. Para un tiempo T diferente, el eje del tiempo, pasamos una perpendicular y ubicamos la posición. Será una posición X, ¿correcto? ¿Sí? Y luego utilizamos esos dos puntos y trazamos la gráfica de la posición en función del tiempo, ¿no? Y esa gráfica simplemente va a ser la misma ecuación que ya le hemos puesto, ¿no? La ecuación lineal, velocidad por tiempo, ¿correcto? Esa es la ecuación de una recta, ahí lo tenemos. Luego tenemos la gráfica velocidad en función del tiempo. El tiempo siempre va a ser la variable independiente y en la vertical la variable dependiente, ¿correcto? Velocidad en función del tiempo. Nosotros hemos visto pues, que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad va a ser constante. Quiere decir que en todos los tiempos la velocidad va a ser constante, el mismo valor. Entonces, para eso trazamos una paralela al eje del tiempo. Todos los tiempos, ¿no? Por decir acá el tiempo es 1. ¿Cuánto es su velocidad? B. Si el tiempo es 50, por decir, ¿cuánto es su velocidad? Sigue siendo B, es constante, ¿cierto? Observaciones. En la gráfica posición-tiempo, estamos hablando aquí, yo puedo trazar una línea, ¿sí? Y aquí encontrar el ángulo, ¿correcto? ¿Sí? Ese es el ángulo de ese triangulito rectángulo que se ha formado, ¿correcto? Yo puedo saber cuánto vale este cateto y también este cateto, ¿correcto? Este que es vertical sería X menos X sub 0, y el que está horizontal sería T menos T sub 0, y eso qué cosa es? Intervalo de tiempo, ¿no? T menos T sub 0. ¿Puedo encontrar la tangente de eso? ¿Sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Qué definición nos da? La velocidad media, ¿ok? Esa sería la definición de velocidad media. Tangente de teta, entonces me da la velocidad media en ese gráfico, ¿correcto? Y en la gráfica velocidad-tiempo, yo puedo encontrar toda esa área que está bajo la línea roja, que representa la velocidad constante. Sí, puedo encontrar, ¿no? ¿Cuánto valdría este lado de este rectángulo? Ah, eso es B. Y todo esto, T. Yo puedo encontrar entonces el área. B por T. Es como el área, ¿no? Multiplico largo, T. Ancho, B. ¿Qué me daría? El desplazamiento recorrido, ¿no? La área sombreada, entonces me va a dar el desplazamiento recorrido. Velocidad por tiempo. ¿Ok? Tener en cuenta eso, ¿no?
Esos problemas son sistemas gráficos. Ahora vamos a ver lo que es velocidad relativa. Aquí mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado en la definición de velocidad relativa. Como vamos a hacer en solo una dimensión, ¿no? Y esa dimensión va a ser pues esa línea horizontal que hemos trazado, ¿no? En esta carretera horizontal. En esa carretera, ¿qué vamos a ver? Primero, ese va a ser de una dimensión. Fijamos su referencia. Esta referencia tomamos aquí este farol, este foco de alumbrado público. Ahí va a ser el origen de coordenadas para nosotros, estamos estableciendo, ¿sí? Eso que va a decir que hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda va a ser negativo, ¿no? Las direcciones. La dirección es horizontal, sabemos. ¿Qué vemos ahí? Un camión, le llamamos A, que está con una velocidad A, y esa velocidad lo podemos representar de esta manera, como un par ordenado, ¿no? En el eje de las X, velocidad de A. ¿Correcto? Está dirigiéndose de izquierda hacia derecha. En el otro lado vemos un automóvil, al lado izquierdo del farol, vemos un automóvil de color rojo, le llamamos B, también se está dirigiendo de izquierda hacia derecha con una velocidad B. Entonces yo quisiera decir, pues, ¿cuál es la velocidad de A respecto a B? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que decir de la siguiente manera. La velocidad de A respecto a B va a ser equivalente a la velocidad de A, del camioncito, menos la velocidad de B. ¿Correcto? Hay cierta velocidad ahí que pues van a recordar, ¿no? De A sobre B. ¿Correcto? Entonces, pues, ahí están los dos móviles, y se desplazan en la misma dirección, con las velocidades que se señala, respecto a quién? Al punto de referencia, este punto de referencia, ¿no? Entonces, la velocidad relativa de A respecto a B está dado por esta relación, ¿correcto? El signo menos, ¿no? Esta es la definición entonces de velocidad relativa, de A respecto a B. Pero, ¿qué pasa si el camioncito está yendo hacia el lado derecho y el automóvil está en sentido contrario? Miren acá cómo es la velocidad, ¿no? Con el signo negativo. La definición sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es, pues, velocidad de A con respecto a B debe ser igual a la velocidad de A, que está yendo a positivo, velocidad de A, menos la velocidad de B, que está yendo hacia el lado izquierdo. Hago la suma respectiva, sale velocidad de A más velocidad de B. Si se da ese caso, tenemos que representar de esta manera, ¿no? La velocidad de A con respecto a B hace la suma, ¿no? ¿Okay? La suma. ¿Tuvieran alguna pregunta? Por favor, me lo hacen saber. Esa sería la parte teórica que hemos revisado. Y si no es así, vamos a ir a la solución de los ejercicios. ¿Okay? No veo preguntas en el chat, ni inquietudes, ni dudas. Todo está bien, ¿no? ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Ok. Gracias, señor Parra. Bien, señorita Talia. Bueno, entonces, como no hay inquietudes, vamos a irnos a los ejercicios que también nos ayudan mucho mejor aclarar los conceptos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos con el primer ejercicio. Bueno, el primero va a ser descomposición, ¿no es cierto? Porque ese es el primer tema que hemos abarcado. Vamos entonces a revisar todo, ¿no? Dice, un vector se define como un ente matemático, es cierto, ¿no? Es una herramienta matemática para nosotros, ente matemático, que se puede representar gráfica mediante un segmento de recta orientado. Eso es lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Dice, con el sistema de vectores mostrados en la figura, vemos 4 vectores, ¿no? Determine la dirección del vector resultante. Dirección del vector resultante. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener que buscar
la dirección debe ser un ángulo, ¿de quién? De un vector resultante. No sabemos cuánto vale esa dirección, o sea, el ángulo, ¿no? Respecto al eje positivo, todavía nos indica, ¿correcto? Ahí está alfa del vector R resultante. ¿Ok? Listo. Ahora sí nos vamos a la solución. ¿Ok? Observamos primero la figura, porque no hay otro dato, ¿no? Miren, aquí es un sistema coordenado en dos dimensiones, ¿no? Es un plano, ¿no? Horizontal, el eje X, este es el origen de coordenadas. A partir de ahí ha empezado a trazarse los vectores, ¿sí? ¿Sí? Ok, entonces tenemos ahí, primer vector lo tenemos en el primer cuadrante de color azul y dice que es 4 unidades. Ah, ya. Después, el de 8 unidades está sobre el eje coordenado Y. Perfecto. El de 10 unidades también sobre el eje coordenado X. Y el de color amarillo también sobre el eje coordenado Y. Entonces, en esas condiciones, nosotros lo que vamos a hacer es, para calcular, este vector de color azul de 4 unidades lo vamos a descomponer en los ejes coordenados X y Y. ¿Correcto? ¿Por qué hacemos eso? Porque luego pues vamos a encontrar la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. ¿Qué cosa? Las componentes, ¿no es cierto? Las componentes de las resultantes en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Entonces empezaremos pues por la descomposición. ¿Ok? Trazamos, ¿no?, del final del vector de 4 unidades, una perpendicular hacia el eje X, y a partir de ahí, del origen de coordenadas, trazamos un vector que va a intersectarse justo en esa intersección, ¿no?, entre el eje X y esa vertical. Esa sería la componente del vector en el eje X, ¿sí? Lo mismo hacemos para encontrar la componente del vector en el eje Y. Trazamos, listo, ahí tenemos, ¿no? Y luego observamos, aquí le hemos colocado 2 unidades, entonces vamos a explicar la razón de eso, ¿ok? Vamos a explicar, haré pues, bueno, vamos a dibujar rápidamente, ¿ok? Trazamos un vector, este sería el eje vertical, hace aproximadamente va a ser así, y listo. Creo que está bien, ¿no? Este va a ser el rectángulo, este va a haber 60 grados, y este es un triángulo rectángulo cuyos ángulos son conocidos, ¿correcto? En relación, ¿qué relación existe entre el valor de sus lados? Por decir, si el lado, la hipotenusa es 2 unidades, el que se opone a 30 es 1 unidad. Y el que se opone a 60 grados va a ser raíz de 3, ¿correcto? ¿Sí? En nuestro caso, sabemos que la hipotenusa vale 4 unidades, es el vector, ¿correcto? 4 unidades, eso sería 4, ¿no es cierto? Entonces a todo le multiplicamos por 2. Aquí sería entonces, este lado sería 2, y este lado sería 2 raíz de 3, ¿correcto? ¿Sí? Ese es un ángulo, ese es un triángulo rectángulo notable, ¿correcto? Entonces aquí como vemos, pues el factor común, ¿qué cosa es? 2. Aquí también 2, aquí también 2, ¿cierto? Pero siguen teniendo, ¿no?, los valores base, ¿no?, de este triángulo rectángulo. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a hacer aquí. Por eso hemos colocado a 30 grados, si este es 4, es 2 unidades, ¿no? Porque, ¿sí?, 2 unidades. Y a este vertical, o sea, la componente vertical, ¿cuánto sería? 2 también multiplicado por raíz de 3, ¿correcto? Listo. Ahora sí, ¿qué estamos observando? Que el triángulo, perdón, que el vector de 4 unidades de color azul ha sido descompuesto en sus dos componentes en el eje, en los respectivos ejes, ¿cierto? ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la resultante en el eje X.
Para encontrar la resultante en el eje X, tenemos que sumar algebraicamente estos dos vectores que estén en el eje X. ¿Cuáles son? Este de color azul, de 2 unidades, y el de color verde, de 10 unidades. Solo que el sentido es hacia la izquierda, por lo tanto debe ser negativo. ¿Correcto? Negativo. ¿Ok? Sumamos entonces. Resultante en el eje X, sumamos. Primero, 2 unidades. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Correcto? Ya positivo. ¿Quién se opone? El de color verde, menos 10 unidades. ¿Correcto? Ahí están los dos. Operamos algebraicamente, salen menos 8 unidades. Dejamos ahí ese resultado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a el eje Y. Vemos que hay 3 vectores, ¿no? El amarillo, la componente azul y el rojo. Hacia la parte superior positivo y a la parte inferior negativo, tal como ya hemos detallado. Entonces sumamos, pues. ¿Sí? Sumamos. Resultante en el eje Y, escribimos así, 8, un primer vector, ¿sí? Ahí está 8, ¿sí? Luego está 2 raíz de 3, se refiere a este de aquí, positivo. ¿Y quién se opone? Es este, ¿no? Con signo negativo. Correcto, ahí están los dos. Operamos, sale 8 unidades. Listo, ahora sí ya tenemos las componentes de la resultante, ¿no? La resultante, ¿cómo era? ¿Sí? En Rx, perdón, R, y como par ordenado, ¿no es cierto? Ya tenemos ahí. ¿Qué me piden a mí? Bueno, pues el ángulo, ¿no es cierto? Y para encontrar el ángulo, ¿cómo recordamos? La dirección, ¿no? ¿Cómo encontramos? Tenemos que encontrar la función inversa, ¿no es cierto? Este sería el resultante, ¿sí? ¿De quién? La función inversa de tangente. ¿Entre quién? R, Y, entre R, X. Tenemos esto que está aquí encerrado, ¿sí? El numerador es RY, o sea, la resultante en el eje Y, ¿lo tenemos? Sí. La resultante en el eje X, también lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que hemos encontrado aquí, pues, 1 y 2. ¿Correcto? Eso tenemos, ¿no es cierto? Y entonces calculamos, ahí está, ¿no? ¿Sí? Tangente de teta, bueno, teta le hemos puesto acá, no hay problema. ¿Sí? RY menos 8. Solo necesitamos la magnitud, ¿no? Por lo tanto es 8. Todo esto es 8. Entre 8 es igual a 1. Y nos preguntamos, ¿qué valor tiene el ángulo teta? ¿Sí? Si la tangente de teta es igual a 1. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Necesariamente tiene que ser teta igual a 45, porque nosotros sabemos que tangente de 45 tiene el valor de la unidad 1, ¿correcto? Entonces ya tenemos, ¿no?, la dirección de teta. Pero nos dice, ¿no? Nos dice que debemos encontrar la dirección con el eje X positivo, porque si ustedes son más acuciosos, o somos más acuciosos, más estrictos, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿sí? Diremos, ¿cómo sería la resultante, no? Yo voy a trazar a ver qué color no es distinguible. No, lo vamos a poner de rojo. Ya. Miren acá, ¿sí? Resultante en el eje X, menos 8 unidades. Y así quiere decir que uno de ellos debe estar aquí, ¿no? Menos 8. Aquí. Este debe ser RX, ¿no? Porque es negativo, ¿correcto? Y RY, 8 unidades hacia arriba. Prácticamente casi igual que esto, ¿no? ¿Sí? Y trazaremos, pues, la resultante, ¿correcto? ¿Correcto? Ahí está. A partir de ahí ya trazamos, pues, la resultante, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Bueno, no me sale muy recto, pero esta vendría a ser la resultante. Con el eje X, este sería 45, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha salido. Pero a nosotros nos dice la dirección, pero con el eje X positivo.
¿Qué tenemos que hacer? Trazar desde aquí hacia ahí el ángulo. ¿Cuánto vale? Bueno, pues 180 menos estos 45. ¿Cuánto es eso? 135, pero lo vamos a aclarar acá en el gráfico, ¿no? Para que ustedes lo vean más, claro, más chiquito. ¿Correcto? El eje X, ¿observaron? Ok. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Ya lo hemos ubicado donde es R, ese es esto, ¿no? Ahí es 45, pero a nosotros nos dice con el eje X positivo. ¿Cuánto sería? 180 menos 45, 135. La respuesta es la letra C. Muy bien, señor Parra. Eh, Indíqueme algo, señor Levi Muñoz Mogollón. ¿Qué pasó? No, es que el ángulo de 60 grados, como habrás podido notar, nosotros ya lo hemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Lo hemos descompuesto, pues, ¿no? ¿Sí? Ese, ¿cómo se llama? Esos valores lo hemos descompuesto, ¿ok? ¿Cómo hemos descompuesto eso? Lo que hemos hecho, ese vector de color azul, ¿no? Que estaba aquí, en esta posición, ¿sí? Ese era el vector azul. Yo lo he descompuesto en las siguientes componentes, ¿no? Una componente en el eje X, ¿sí? Si este es el vector de 4 unidades, ahora su componente va a ser la mitad. Por la 30, la mitad de la hipotenusa, por eso se ha puesto acá 2 unidades. Mientras que en la forma vertical, ¿sí? Se descompuso con un vector así, correcto. Ese vector a 60 es raíz de 3, pero acá es 4, entonces acá se pone 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué ha pasado? Este vector, que era 4, ahora yo lo he representado en los ejes coordenados con sus valores equivalentes, o mejor dicho, sus componentes, ¿sí? Estas dos componentes, estos dos vectores. Es por eso que ya no se usó el ángulo de 60 grados. ¿Cuándo se usó el del ángulo de 60 grados? Te lo voy a poner en amarillo, ¿no? Este triángulo rectángulo que se ha formado, en el que está el vector de 4 unidades, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Si este es 2, este debe ser 1 y este debe ser raíz de 3. Pero como nosotros nos dan 4, entonces yo lo multiplico por otros 2. Voy a poner en rojo. Por 2, ¿cuánto? 2 por 2, 4. Ahí está. Y aquí también tengo que multiplicarlo por 2. Aquí también por 2. ¿Correcto? Eso es lo que yo he hecho. Pero ya está representado lo que tú dudas, porque no usé, sí se usó el ángulo de 60 grados, ¿no? En este triángulo. Con esa razón nosotros hemos determinado estos valores. ¿Correcto? Esos valores. Ok. ¿Algún otro duda, señores? Si no, vamos al siguiente ejercicio. ¿No? Nadie, todo se multiplica por 2, dice Talía. Muy bien. Exacto. Ok. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que también va a ser casi el mismo tema, ¿no? ¿Sí? Veamos. La resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentran en la dirección del eje vertical Y. Determine el ángulo. Esa es la figura que tenemos, ¿no? Mucho ojo aquí. Veamos. Nos dan tres vectores de tres colores, ¿no es cierto? Distinguibles. El vector de 18 unidades está en el eje Y positivo, ¿correcto? El vector de 12 unidades de color azul está en el eje X, pero en el sentido negativo. Mientras que tenemos ahí un vector de color rojo de 20 unidades que hace un ángulo θ con la horizontal, ¿sí? Con el eje X positivo, ¿no? Cuyo valor no nos dan, porque es así todo está nombrado el ejercicio, ¿no? ¿Sí?
Listo. Ahora veamos. Dice, la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentran en la dirección del eje vertical Y. Allá. ¿Sí? ¿Cómo es la resultante? Nosotros escribimos la resultante, ¿no es cierto? La resultante, si el vector resultante, lo puedo expresar a través de sus componentes, ¿no? Rx, Ry. ¿Correcto? Listo, esa es la representación de un vector de su resultante, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no? Ok. Pero acá leamos el resultado. Dice, la resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra en la dirección del eje vertical Y. Eso significa que la resultante de esos tres vectores solo va a ser su valor significativo en el eje Y, mientras que en la resultante, en el eje X, no dice nada. Quiere decir que va a ser cero, no va a tener significado, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. En resumen, entonces nos está diciendo, pues la resultante debe ser así. Cero para la X y solamente debe haber la resultante en el eje Y, ¿no? Creo que me he equivocado, escogí la letra, ¿correcto? R, Y. Solamente en el eje Y debe haber componente. El otro indica pues que la componente de Rx debe ser igual a cero. ¿Correcto? Eso es lo que nos está indicando, que Rx igual a cero. ¿Ok? ¿Qué nos dicen? Determine el ángulo teta. Ah, ya ese ángulo no lo conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Para determinar el ángulo teta, ponemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a descomponer el vector de color rojo. Y lo vamos a hacer tanto al eje X, su componente, como el eje Y. Lo descomponemos. ¿Ok? Vamos a hacer. Este es negativo. ¿Ok? Descomponemos. Trazamos una perpendicular al eje X positivo y ahí está su componente. ¿Correcto? Lo mismo hacemos para el eje vertical Y. Ahí está su componente. Luego, usamos pues las relaciones trigonométricas para encontrar el valor de esta componente. Sería 20 coseno de teta. 20 coseno de teta. Correcto. Y para aquí, 20 seno de teta. Listo. Ya prácticamente es como que ya hemos descartado este vector, ¿no es cierto? Solamente trabajamos con las componentes nada más, porque esas dos componentes representan a este vector, ¿correcto? Y luego, pues, hacemos lo siguiente. Decimos, como hemos indicado, que el vector R solamente debe estar escrito así, R solamente debe existir la componente Y, entonces, de aquí hemos llegado a la conclusión que la componente Rx debe ser igual a cero. Sumamos entonces componente en el eje X. ¿Cuántos vectores existen? Acá 20 coseno de teta y este de 2 unidades que están en sentidos opuestos. La suma de esos dos debe ser igual a cero, ¿correcto? Porque nos dicen que la componente de la resultante en el eje X debe ser igual a cero. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, hacemos eso, ¿no? Ahí lo explica todo en el papel, ¿correcto? Entonces dice, la resultante en el eje horizontal X será nula, ¿correcto? Y por esa razón colocamos Rx debe ser igual a cero. Pero ¿cuántos vectores hay? Este es 20 por si acaso. 20 coseno de teta. Positivo, ¿no? Ese sería este vector. Ahí está. ¿Quién se opone? Este otro vector de menos 2 unidades. ¿Dónde está? Aquí. Todo eso debe ser igual a cero. Entonces, analizamos todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Debe ser igual a cero. Y de tal manera que ahí aparece teta, el angulito que nosotros justo buscamos. Determine el valor de teta, pues no es incógnito. Listo, lo despejamos. Coseno de teta debe ser igual, aquí 12 sobre 20, ¿sí?
Cuarta aquí es 3, cuarta aquí es 5, 3 quintos. Entonces tenemos que buscar un triángulo rectángulo notable, ¿no? Nuevamente notable, de tal manera que tengamos la siguiente relación. ¿Ya? Yo lo voy a hacer así, espero que me salga bien el rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿no? Donde tengamos acá que el valor de uno de los ángulos sea 53 grados y aquí tenga 37 grados, ¿no? ¿Sí? Ese es también un triángulo notable conocido. De tal manera que al 53 grados tiene un valor de 4, al de 37 se opone 3 y la hipotenusa es 5, ¿correcto? ¿Y nosotros qué estamos buscando? Coseno de teta que valga igual a 3 quintos, ¿correcto? Entonces decimos coseno de teta que vale igual a 3 quintos. Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Coseno es cateto adyacente, allá. ¿Dónde es el 3 adyacente? 3. Entre 5, ahí está, entre 5. 3 entre 5. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es el ángulo? 53. Y aquí determinamos que coseno debe ser, el ángulo debe ser igual a 53 grados. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Espero que sí, ¿no? Entonces, en razón a eso, pues, ese triangulito rectángulo, hemos determinado que θ es 53 grados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La letra A. A ver qué dice el señor Tirado. No me gusta física, pero en números soy bueno. Bueno. No, es que tienes que saber que toda la tecnología anda en función a la física. O sea, es la importancia, ¿no? Es la importancia. O sea, si estamos transmitiéndonos acá es porque hay ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Sí? Que se transmiten a través de determinados emisores y receptores, ¿no? ¿Sí? Muy bien, señor Parra. Ok, ok. Ok, no te preocupes. Bueno, continuamos entonces con el ejercicio. Siempre pongan los comentarios pues referidos al ejercicio, ¿no? Para ver si hay alguna duda, aclarar. Ojo que con esto ya quedamos bien la descomposición de vectores, ¿no? Cómo es la resultante, qué es magnitud, todo eso tenemos que aprender, ¿ok? De eso, si hay alguna duda, me indican. Vamos con el ejercicio número 3, ¿sí? Vamos 3, ¿qué dice? En la figura mostrada se tiene un conjunto de vectores coplanares. Entonces la primera duda que podría existir aquí es ¿qué es coplanares? ¿No? Significa en el mismo plano, ¿no? Bueno, como nosotros estamos trabajando en la pantalla, significa pues un sistema de dos dimensiones, ¿no? Conjunto de vectores coplanares. Claro, ¿cuándo no diremos coplanares? Cuando están en tres dimensiones, por ejemplo. Dice, si la resultante sobre el eje X es nula, acá de frente nos plantean así lo siguiente, ¿no? Dice, si la resultante, quiere decir, de la suma de esos tres vectores, si la resultante de los tres vectores, si la resultante sobre el eje X, o sea, la componente en el eje X debe ser igual a 0, eso es lo que nos dice, es nula, determine la magnitud del vector resultante. Allá, en esas condiciones nos dice, calcúlame la magnitud del vector resultante, cuánto es, ¿correcto? Eso es lo que me están diciendo. Ahora sí, observemos la figura. Tenemos tres vectores, uno de 100 unidades, pero está con la dirección, ¿no?, de un ángulo de θ que no nos dan, ¿correcto? Después tenemos otro vector de color rojo que hace un ángulo de 37 grados con horizontal. Incluso este 37, como hemos visto,
está relacionado pues a un triángulo rectángulo conocido o notable, ¿cierto? ¿Sí? Y luego tenemos el vector de 200 unidades, color verde, dirigido en el sentido negativo del eje X, ¿correcto? Son 3 vectores. Y como me dicen, encuentra la magnitud del vector, necesariamente tengo que adicionar o sumar vectorialmente los 3 vectores, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, nuevamente, pues, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a descomponer el vector de 100 unidades y de 150 unidades, ¿correcto? En sus respectivos ejes. Vamos a hacerlos entonces, ¿no? Empezaremos con el azul, 100 unidades, ahí tenemos su componente en el eje X, su componente en el eje Y. Listo. Ahora sí, ese vector de 100 unidades está representado por 100 coseno de teta, ¿no? 100 magnitud por coseno de este angulito teta. Y 100 seno de teta, ¿correcto? De esa manera hemos representado su valor equivalente a 100 unidades a través de sus componentes, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer el de 37, ¿correcto? El de 37, ¿no? Lo descomponemos, o sea, 150 por coseno de 37, ese color rojo, ¿no? Y el otro sería 150 seno de 37. Pero nosotros sabemos que seno de 37, ¿no? El triangulito de acá, seno de 37, ¿a qué es igual? Seno de 37 sería 3 quintos, ¿cierto? 3 quintos, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor de acá lo multiplicamos por 3 quintos. O sea, primero multiplicamos por 3, sería 450, y luego esos 450 lo dividimos entre 5 y nos sale 120. Por eso la equivalencia y 120. ¿No? U otra forma más fácil, ¿no? Decimos 150, ¿qué es igual? 150 es igual, ¿a quién? A 5 por 30. ¿Cuál es el factor común? 30. A 37, ¿qué se opone? 3, ¿no es cierto? 3, no, perdón, a 4, este sería 53, porque es este de acá. A 4, ¿qué se opone? 4 por 30, ¿cuánto vale? 120, ¿no es cierto? Listo. Entonces el otro lado debe ser 30 por 3, ¿no? El vertical. ¿Ok? 30 por 3, 90 unidades. Listo. El color rojo, vector de 150 unidades, ha sido representado por sus componentes, ¿no es cierto? Por este vector, en los ejes X respectivos. ¿Ok? Vamos a quitarle el color. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos. Bueno, ya están ahora todos los vectores, a excepción de estos que ya han sido representados. Nos vamos simplemente a sumar la resultante tanto de la componente en el eje X como en el eje Y. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos. Por dato, la resultante sobre el eje X es, ¿cuánto? 0, ¿no es cierto? Eso es lo que nos habían dicho, 0. Esa es la condición, es nula, nos dice. Entonces veamos, sumamos todos los vectores en el eje X, ¿no es cierto? Vamos a ver eso en el eje X. ¿Ok? En el eje X, ¿cuánto tenemos? Tenemos acá de 120 unidades, positivo. Efectivamente, acá está. Luego viene el de 100 coseno de teta, positivo. Aquí está. Estamos sumando. ¿Quién se opone? De 200, ¿no? Se haga de color verde. Todo eso debe sumar 0, ¿correcto? Sumamos 0, ¿no? Operando algebraicamente, sale 100 coseno de teta, aquí se va, coseno de teta sale 4 quintos. ¿Cuánto era ese angulito cuando el coseno de un ángulo es 4 quintos? ¿Cuánto sería su ángulo? Nos vamos al triangulito rectángulo, ¿no es cierto? Coseno
que valga 4/5. Aquí está, este sería el angulito, ¿no es cierto? Coseno, cateto opuesto, 4, dividido entre la hipotenusa, 5. Entonces, coseno de 37 es igual 4/5. ¿Cuánto vale el ángulo? 37 grados, ¿correcto? Está claro hasta ahí, ¿no? Espero que sí. Bueno, ya todos lo han indicado, ¿no? Resultante en el eje Y. Veamos, resultante en el eje Y. Ahí sí no nos dicen nada, ¿no es cierto? ¿Cuántos valores existen ahí? Vamos a hacer eso, ¿no? Veamos, ¿cuántos? Aquí hay 100, este vector, la componente del vector azul, más, menos este otro vector, ¿no es cierto? Está en negativo. No existe otros más, ¿correcto? Sumamos ahí. Ahí sí no nos dan el valor, ¿no? Nos dicen RY debe ser 100, seno de 37, pero seno de 37 es 3/5, ¿no es cierto? De ese triangulito rectángulo. Menos 90. ¿Quién se opone? Pues 90. Hemos puesto acá que esto es negativo, ¿cierto? 90. Operamos algebraicamente de 100, seno de 37 es 3/5, está ahí, menos 90, ¿no es cierto? Acá quinta, y aquí entonces es 20, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 90. Entonces, 20 por 3, 60, menos 90, menos 30 unidades. O sea, la componente en el eje Y es menos 30 unidades. ¿Correcto? Ahí están los dos. ¿Sí? ¿Y qué nos piden? La resultante. Pues la resultante, ¿qué cosa es? Simplemente su magnitud es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, ¿no? Ya tenemos de Rx, sí. ¿Cuánto era? 0, porque eso es lo que nos dan como dato. Y RY, ¿cuánto es? 30 unidades, acabamos de verlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, 30, menos 30 incluso, ¿no? Entonces reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos, ahí está la definición, Rx al cuadrado más Ry, esto es 0, ¿no? Ya lo conocemos, incluso está acá reemplazado. Ry menos 30 al cuadrado, bueno, sale 30 unidades, respuesta a la letra B. Listo, jóvenes. ¿Comentarios sobre el ejercicio? ¿Dudas? No los veo. Veo que me han dado las respuestas correctas. Y efectivamente que es la letra B. Bien, vamos entonces al siguiente ejercicio número 4. ¿Sí? Con el fin de tratar de resolver todo. ¿Listo? En la figura se muestran 3 vectores coplanares. Veamos ahí, 3 vectores coplanares. Listo. Ahí están los 3 vectores coplanares. ¿Sí? De esa figura, determine la magnitud del vector resultante. ¿Cuánto sale? ¿Alguien? ¿Alguien que me diga? Ah, no hay nadie, ¿no? Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Allá, primero observamos la figura. Como hemos visto, notando pues triángulos rectángulos, ¿no? 3 incluso, ¿no? El que es de 45 grados, el que es de 37,53 y el que es de 60, 30 grados, ¿no? Un triángulo rectángulo. Pero aquí ustedes, ¿qué cosa ven? 19 grados. Es cierto, se puede sacar el coseno de 19 grados, pero para eso tendría que utilizar una calculadora o una tabla, ¿no es cierto? ¿Sí? Si descomponen, coseno de 26, seno de 26 o seno de 34, ¿no? Lo pueden hacer, pero resulta que en los exámenes no permiten calculadora. Y si ustedes quisieran hacerlo en forma manual, pues se demoraría en la mitad del examen. Entonces, trabajar con esto al descomponer así de frente es imposible, ¿no es cierto? Difícil. Entonces ahí entra la estrategia, la destreza, ver cómo hacemos para resolver el ejercicio. ¿Correcto? Bueno, pues los que hacen el examen también lo hacen con ese fin, que ustedes usan esos 3 triángulos rectángulos notables, ¿no? El de 45, 37 y 53 y el otro de 60 y 30 grados. Y con ese fin, nosotros vamos a tratar de hacer este ejercicio. Entonces, imagínense los vectores que permanecen fijos ahí en la página. Pero ¿qué pasa si este eje, que es el eje X y el eje Y, yo lo rotara?
sea, lo muevo el eje. A ver, para aclarar cómo varía eso para rotar. Este eje X positivo, yo lo coloco justo en esta posición. Asimismo, ¿sí? Como he hecho, ¿qué cosa? He llevado así, ¿no? Es como que estoy rotando, esta flechita por si acaso, lo estoy rotando en sentido antihorario, ¿correcto? Lo mismo voy a hacer con el eje Y. Pero a ese eje ya no le llamo pues X, le llamo X', ¿no? Ahí está. Aquí también. Bueno, no va a salir perfecto, pero la idea es rotarlo, ¿no? A este le llamo Y'. Rotando, ¿correcto? ¿Qué ha pasado? Este vector, sin tocarlo, ¿no? Solamente estoy rotando el eje, va a estar sobre el eje X'. Ah, ya eliminé esto, ¿no? Aquí, como era 26, al rotarlo, el otro se ha ampliado, 19 más. 26 más 19, ¿cuánto es? 26 más 19 es igual a 45. Ah, triángulo, rectángulo, notable. O sea que este de aquí, este vector, efectivamente va a ser 45 grados. Perfecto. Es notable. Mientras que este de acá, 34 más 19, ¿cuánto sería? 53. Ya los tres triángulos, perdón, los tres vectores, ahora sí forman ángulos notables con los ejes coordenados, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver ahora en esta figura, ¿correcto? ¿Sí? Entonces giramos los ejes coordenados 19 grados en sentido antihorario, o sea, sí. Correcto. Y dibujamos nuevamente, pues. Ya miren, ya lo he rotado, ¿no? Ese es el eje X, es positivo, pero prima, ¿no? Miren cómo lo he puesto. Lo mismo hago con el eje Y', ¿no? Todo lo he rotado. Los vectores se mantienen en su misma posición. De tal manera que el de 26 unidades queda así, el de 4 raíz de 2 unidades queda así, pero ya forman 45 grados con uno de los ejes, ¿no? El de 20 unidades forma un ángulo de 53. En estas condiciones, pues ya son los dos ángulos notables, ¿no es cierto? Ahora sí yo lo puedo descomponer fácilmente. ¿Okay? Entonces descomponemos ese. Listo. Y está miren cómo lo estoy descomponiendo. De tal manera, si este es 4 raíz de 2, este simplemente va a ser 2. ¿No? Uno de los lados va a ser 4 y el otro también va a ser 4, ¿no es cierto? Su correspondiente. Raíz de 2 lo he eliminado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el de 53, pues, si este es como que yo ponga 20 o sea, esto es igual a 5 por 4. ¿Cuál es el común acá? 20. Entonces lo descompongo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hay 53 se opone a ¿cuánto? A 4. Y el adyacente ¿cuánto es? 3, ¿no? Entonces vamos a disponer. Aquí sería, ¿no? Este lado de acá sería, debería ser 4. Entonces 4 por 4, ¿no? Aquí, este de aquí, es a 37 se opone, sería 3 por 4. ¿Quién es el común? 4. ¿Quién es el común acá? 4. ¿Quién es el común acá? 4. ¿Correcto? ¿Sí? Espero que sí. Ok. Listo, ya tenemos todo descompuestos. Sumamos eje por eje, ¿no es cierto? Porque, ¿qué nos dice? Determine la magnitud del vector resultante. Diríamos, pues, ¿sí? Ahí está. Resultante en el eje X'. Positivo, no, todo, ¿no es cierto? ¿Quién está? 26. A ver, empezamos. 26, aquí está, en el eje X'. 26, listo. Luego, ¿quién se opone? 4, negativo. ¿Quién más se opone? El de morado, 16. Sumamos algebraicamente 6 unidades. Lo mismo hacemos, pues,
en el eje vertical Y'. ¿Cuántos existen? Bueno, solamente hay dos, ¿no? El amarillo, o sea, este de 4 unidades, ¿sí? Y este de acá, negativamente, ¿no? Empezamos la suma entonces, resultante, Y', 4 positivo, efectivamente, menos 12 igual, menos 8 unidades. Entonces, la magnitud de la resultante, nosotros sabemos por definición que es el cuadrado, el primero, sería este de acá, al cuadrado, efectivamente, más el cuadrado del otro, ¿ya? Todo esto, RY, y le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Sale 10 unidades. Respuesta a la letra D. ¿Comentarios, jóvenes, sobre este ejercicio? Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. Yo creo que ahí el trabajo era solamente rotar los ejes, ¿no? Ahora sí vamos a hacer movimiento rectilíneo uniformemente variado, dice. ¿Qué dice? María corre en una pista horizontal en la dirección del eje X con rapidez constante. Ah, ya. En una dirección, eje X, y rapidez constante, como se muestra en la figura, ¿correcto? Ahí está el origen de coordenadas. Miren dónde está. Y ahí se encuentra María, ¿no? ¿Cuál es la posición de María? Nos dice. A ver, veamos. Si en el instante t sub 0, inicial, pasa por la posición x a la menos 9. T sub 0, y la posición es x igual a menos 9, ¿no? Aquí está bien claro, x igual a menos 9. Y luego de 6 segundos, transcurre 6 segundos, pasa por la posición x 21 metros. Correcto, ahora se encuentra aquí, 21 metros. ¿Sí? Para tiempo de 6 segundos. ¿Sí? 21 metros. ¿Ok? Nos preguntan, ¿qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida? Allá. Sea que es menos 6, sea que es 0, menos 6 para que sean 15, aproximadamente 6. Más o menos por este punto nos están diciendo, ¿no? Que debe estar María. Está a 15 metros, ¿no? Desde este punto a 15 metros, ¿no? Y nos preguntan qué tiempo, ¿correcto? ¿Qué tiempo? Eso es lo que nos dice. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre en este punto? ¿Okay? ¿Sí? La rapidez es constante, nos dicen, no cambia de rapidez, ¿sí? Posición inicial y posición final tienen la misma velocidad. ¿Okay? Bueno, entonces, en este ejercicio, no nos dan el valor de la velocidad, ¿correcto? No nos dan el valor, pero nos dan la posición inicial, o sea, su posición inicial y su tiempo inicial. También nos dan su posición final y su tiempo final. Si nos dicen que la rapidez es constante, podemos calcular usando la definición de velocidad media. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Sí? Velocidad media era igual posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Tenemos datos sobre eso? Sí, ¿no? Porque como hay dos puntos, decimos pues, este de aquí será posición inicial y este de acá será posición final. ¿Tenemos ambos los valores? Sí, los reemplazamos y encontramos la velocidad media que no teníamos, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque vamos a usar la ecuación de la posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, esa ecuación es posición final menos igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Correcto? Eso es. Esa es la ecuación que debemos usar. Pues con ese fin vamos a encontrar la velocidad. ¿Ok? Vamos en ese orden entonces. Luego aplicamos lo demás. Entonces la velocidad, posición final menos posición inicial, ahí está 21
posición final, ¿ok? Aquí está. Posición inicial, menos 9. ¿Por qué? Porque está en el lado izquierdo del origen de coordenada, menos 9. Tiempo final, 6 segundos. Tiempo inicial, 0. Ahí está bien claro. Operando algebraicamente, ¿cuánto es la velocidad? 5 metros por segundo. Ok. Luego, usamos la ecuación posición en función del tiempo. Listo. Okay. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar este tiempo t. No sabemos cuánto tiempo. Lo único que tenemos de dato para encontrar esta ecuación, vamos a explicarlo acá, de dato es que nosotros conocemos qué cosa, la posición inicial. ¿Cuánto es? Menos 9, nada más. ¿Qué más tenemos ya? Como ya hemos encontrado la velocidad, también vamos a tener la velocidad, 5 metros por segundo, ¿correcto? Entonces, de esta ecuación, como ven, ya tenemos este valor, tenemos la velocidad, ¿y qué nos piden? ¿Qué tiempo? Ah, ya, también ese es lo que nos piden, pues, este de acá, ¿qué tiempo? Pero nos dicen que esté en la posición final 15 metros. Listo, tenemos todo esto, ¿no? Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y nos falta el tiempo. ¿Correcto? Vamos a hacer eso, y eso está reemplazado de aquí. ¿Sí? Posición inicial, menos 9 metros, la velocidad ya es 5 metros, se la ha reemplazado, y ahora encontramos el tiempo, pero aquí este X debe ser, ¿cuánto? Porque se da 15 metros, ¿no? Nos dicen eso, 15 metros. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida, del punto, ¿sí?, inicial, pues, ¿no? Entonces, desplazamiento, dividimos, pues, desplazamiento sabemos que es posición inicial menos posición, perdón, posición final menos posición inicial. Entonces, esta ecuación de reemplazamos, sería velocidad por tiempo, velocidad de 5, 5t, ¿no? Reemplazamos x menos x0, ¿sí? Ahí está, este desplazamiento lo reemplazamos, ¿sí? Y ahora sí, todo eso es igual a 15, o sea, utilizamos esta ecuación, ¿sí? Quinta acá, tiempo es 3 segundos. Respuesta, ahí está, miren. 3 segundos, ¿dónde se encuentra? En esta posición, ¿no? En esta posición. ¿Por qué? 6 más 9, como es la longitud, 15 metros, ¿cierto? Ahí está, 15 metros, ¿no? Respuesta de la letra B. Okay. Comentarios. ¿Por qué se multiplica 21 por 9? No, no, aquí no se está multiplicando 21 por 9. Si te tratas de aquí, en esta posición no se está haciendo. Posición final, ¿cuánto es? 21. Este es el signo menos. Menos, ¿cuánto es la posición inicial? Menos, entre paréntesis todo es menos 9. Te estoy diciendo que esta es la posición inicial. Menos 9. 21 menos 9. Este es menos por 9. ¿Cuánto es? 30. Entre 6, 5. No se multiplica. ¿Okay? Ok, ¿está bien claro, señor Parra? ¿Sí? Ok, ok. Ok, ok. Listo, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Uy, vamos, en la medida posible traten de copiar porque ya creo que nos quedan 2 minutos, ¿no? La figura muestra las gráficas posición X en función del tiempo de dos móviles A y B que se desplazan en la dirección del eje X. Al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez. Miren, acá en la clave, este es un gráfico bien conocido, ¿ya? ¿Sí? Que hay de dos móviles, he utilizado la misma gráfica.
¿Ok? Miren acá. El tiempo inicial, ¿cuánto es esto? El tiempo inicial es igual a 0, incluso para los dos, el automóvil A y el automóvil B. ¿Correcto? Y el tiempo final va a ser acá t igual a 40. Entonces, como a nosotros no nos dan la velocidad de cada uno de ellos, podemos encontrarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Para el móvil A, por decir, en t igual a 0, t igual a 0. ¿Cuánto es el espacio recorrido? 70 metros. Miren, esta posición, 70. Posición final, t 40 metros. ¿Cuánto es su recorrido? Aquí incluso podemos poner x de A, posición final de A, 30 metros. ¿Sí? Teniendo en cuenta esas consideraciones, aplicamos la definición de velocidad media de A y encontramos que es menos 1 metro por segundo. ¿Correcto? Lo mismo hacemos, pues, describimos ahí la ecuación de posición en función del tiempo. Posición inicial, la velocidad es menos 1, por eso ya no colocamos más que menos t. ¿Correcto? Esa es una ecuación 1. Lo mismo para B. Decimos, posición inicial para un tiempo t sub 0. ¿Cuánto es? Para el caso de B, nos vamos acá abajo y vemos que es menos 30 metros. ¿Sí? Y posición final para B, la línea magenta, posición final, allá para un tiempo de 40 metros también es 30 metros, ¿correcto? Por eso se pone acá menos. ¿Sí? 30 menos 30, no van a confundirse ahí, ¿correcto? Este sería posición inicial, posición final, ¿no? El tiempo es siempre el mismo intervalo de tiempo y su velocidad de v es 15, ¿correcto? Y cada uno tienen pues sus ecuaciones, ¿no? Tanto para uno, para A como para B. Y ahí lo que vemos es que se encuentran separados por 50 metros por primera vez. Quiere decir que esta distancia o este desplazamiento, ¿no? La diferencia de esos dos debe valer 50, ¿correcto? Considerando que x de A es mayor. Entonces, colocamos acá, ¿no? Ahí está en el grafiquito, pueden copiarlo. X de A menos X de B, posición de X de A menos posición de X de B, es 50. Reemplazamos. 1, ¿cuánto vale? Todo esto. Lo reemplazamos. Y luego 2 también lo reemplazamos. Y lo único incógnita va a ser el tiempo, ¿no? Despejan el tiempo, sale 20 segundos la respuesta de la letra D. Capturen eso y les doy las claves, ¿no? Capturen lo otro, están explicados ahí en la separata. Esta por decir es la número 7, mientras yo les separo las claves de los ejercicios propuestos. ¿Ok? 1, el 8, ¿ok? El 8, por favor. Y ahí les pongo las claves y se van al receso. Yo pensé que no desanime. Bueno, ok. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Les he robado 3 minutos. Ok. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao. Ok, nos vemos la próxima.